Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie de los sacramentos. Como ya vieron, nos acompaña nuestro hermano Eric Barba de Apologética Pedregal en la ciudad de Panamá. Y bueno, bienvenido, Eric. Ya te extrañábamos. Qué bueno que estás de regreso. ¿Cómo estás? Todo bien, José, muchas gracias. Un saludo en Cristo Jesús a los que nos ven en estos momentos. Es un honor estar nuevamente en el canal La Fe de la Iglesia, tu canal, para aportar humildemente en la enseñanza de la doctrina milenaria. Y nosotros, como laicos, esperamos, con la ayuda de Dios, que el tema de hoy sea de muchísima utilidad y edificación para todos ustedes, ya sean católicos, no católicos o indiferentes, no importa su religión, que son personas de buena voluntad que desean escuchar con respeto y atención lo que la Iglesia enseña sobre el sacramento que vamos a tocar el día de hoy. Adelante, José. Así es. Y este sacramento es el sacramento de la penitencia. También a menudo se le conoce como la confesión o también el sacramento de la reconciliación. Obviamente, este sacramento tiene una relación íntima con el problema más grande que el ser humano tiene en sus manos, por así decirlo, y estamos hablando del problema del pecado. Entonces, precisamente antes de entrar de lleno en materia, vamos a ver un poco, vamos a tocar lo que es el pecado, porque no tiene mucho sentido hablar del sacramento de la confesión cuando realmente no se ha entendido la necesidad que tiene la necesidad de este sacramento, y es necesario ver a la luz de lo que enseña la Iglesia, a la luz de la Sagrada Escritura, el pecado. Y bueno, sin más preámbulos, Eric nos va a introducir, y también hay una bibliografía que queremos estar recomendando para todos ustedes que quieren profundizar, porque obviamente en la hora que estaremos con ustedes no es tiempo suficiente para cubrir todos los aspectos. Por eso les vamos a estar dando esta bibliografía que nuestro hermano Eric Barba ha preparado para nosotros. Adelante, Eric. Muchas gracias, José. Sí, para introducir sobre lo que significa este sacramento, es necesario, totalmente necesario, hablar sobre el pecado y la fragilidad humana. Y para hablar sobre este tema, hemos tomado como referencia, por supuesto, las Sagradas Escrituras. Los versículos que yo pueda dar más adelante son tomados de la Biblia de Jerusalén del 1976. Por supuesto que tocaremos el Catecismo de la Iglesia Católica, y como referencia a unos libros que el hermano José va a poner a continuación, que sería Teología Moral para Seglares, el tomo 2 de Antonio Rollo Marín, Teología Dogmática, el libro 6 de los Sacramentos, y un Catecismo de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. No vamos a hablarle de todos los libros, por supuesto, porque esos libros son muy extensos. Hemos tomado pequeños fragmentos para explicar el tema del día de hoy de una manera más práctica, para que ustedes puedan comprender y detallar los aspectos que se relacionan con el sacramento de la penitencia o el sacramento de la confesión de una manera maravillosa. Y esto lo pueden tomar como referencia para que aquellos que tienen la facilidad o ya tienen estos libros, recuerden que pueden estudiar estos libros para el sacramento y los diferentes sacramentos de la Iglesia. Ahora bien, comienzo. Hablaremos del sacramento de la penitencia, pero tenemos que hablar del pecado. Y uno se pregunta, comienzo con la pregunta, ¿qué es el pecado? El pecado es toda desobediencia voluntaria a la ley de Dios. Con sencillas palabras, en una sola línea, podemos definir el pecado como toda desobediencia voluntaria a la ley de Dios. Y me pueden decir ahora, ¿y cómo se comete el pecado? El pecado se comete de pensamiento, palabra, obra u omisión. ¿Recuerdan cuando abrimos en la Santa Misa el yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión? Eso es muy importante, reconocer los tipos de pecado que tenemos. Ahora, ¿cómo puede ser el pecado? El pecado puede ser o pecado mortal o pecado venial. ¿Y eso dónde lo podemos ver? En 1 Juan capítulo 5, versículo 16.
cuando el apóstol San Juan dice en su carta que hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte, que toda contrariedad hacia Dios es pecado, pero hay pecados que no son de muerte. Entonces, si desglosamos estos dos tipos de pecados, el mortal y el venial, tenemos que definirlo de la siguiente manera. El pecado mortal es una desobediencia voluntaria a la ley de Dios en materia grave, con plena advertencia y perfecto consentimiento. O sea que tú estás total y absolutamente consciente del mal que estás haciendo y aún así lo haces. ¿Y por qué se llama pecado mortal? Porque priva al alma de la vida de la gracia y la hace merecedora de las penas del infierno. Repito, el pecado mortal te priva de la gracia de Dios y te hace merecedor de las penas del infierno. Algo que nadie, que yo creo que esté viendo este video, quiere terminar así, por supuesto, ¿no? El pecado venial ahora es una desobediencia a la voluntaria a la ley de Dios en materia leve. Entonces, si el pecado mortal nos hace merecedor de las penas del infierno, el pecado venial disminuye el fervor de la caridad de nosotros. Nos dispone al pecado mortal, o sea, nos dispone a pecar más de lo que estamos haciendo y nos hace merecedores de las penas del purgatorio. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo puede ser el pecado? ¿De qué manera se comete el pecado? Y hemos desglosado qué es un pecado mortal y qué hace, y el pecado venial y de qué nos priva también. ¿Tienes algún comentario aquí, José? Solamente agregar que algo que también creo ayuda cuando estamos meditando en el asunto del pecado es entender la raíz de la palabra. La raíz, literalmente, si alguien quiere traducir de una manera muy literal, la palabra pecado significa errar en el blanco, es decir, errarle al blanco, es decir, algo que no es precisamente lo que debería de ser, lo que debería ser. Y eso es importante porque quizás alguien está escuchando lo que nos estás compartiendo, Eric, de pecado venial, pecado mortal, y uno puede pensar, no, pues yo creo que eso se refiere a cosas horrendas, cosas que son muy horribles, crímenes demasiado graves, pero no necesariamente. Los pecados muchas veces, si no tenemos un discernimiento iluminado por la enseñanza de la iglesia, una conciencia formada por lo que nos enseña la iglesia, basado en la Sagrada Escritura, en la tradición de la iglesia, no vamos a darnos cuenta y quizás estamos cometiendo actos que son pecaminosos, que estamos desarrollando actitudes, estamos entreteniendo pensamientos, estamos dejando de hacer cosas que quizás no son los peores crímenes, pero no son lo que deberían de ser. Estamos errando en el blanco. Entonces, esto es importante, sobre todo cuando uno va a ir a la confesión, que aún todavía ni siquiera entramos en el tema, ¿no? Pero si tú te analizas, te examinas a ti mismo y dices, no he matado a nadie, no he cometido cosas horrendas, no, entonces estoy bien. Y no, es algo más profundo, ¿verdad? Adelante, Eric. Gracias, José. Siguiendo con el tema y la fragilidad humana, quiero recordarles algo que hablamos en el sacramento del bautismo, que es lo siguiente, que cuando nos bautizamos o mediante el bautismo, el hombre es asociado a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, cuando el bautismo aniquila el pecado, hablo del pecado original si uno es bebé, o el original o el personal si uno es adulto cuando se está bautizando, el reino de Dios es regalado al hombre e instaurado en él. Esto es cuando nos bautizamos. Entonces, recordemos lo que dice Gálatas 3:29, que con el bautismo llegamos a pertenecer a Cristo, o sea, somos de Cristo y somos herederos según la promesa. Pero hay algo que muchos desconocen, queridos hermanos. ¿Y qué es? Es que el bautismo no garantiza la perfección. Sí, Eric, ¿estás diciendo eso? Sí. El bautismo no garantiza la perfección. Nosotros estamos aquí en la tierra todavía con un conocimiento limitado y con limitaciones y fragilidades propias de nuestra naturaleza.
porque el bautismo es el comienzo de la vida cristiana. Y por eso voy a hablarlo un poquito lento para que me entiendan. Y eso me preocupa porque muchos cristianos, cuando se bautizan, después que se bautizan, los padres no ayudan al crecimiento cristiano y viven como paganos. Y no se toma en cuenta esto, de que el bautismo no garantiza la perfección. Es más, José, ahora recuerdo que hay algunas sectas que prácticamente dicen que cuando tú te bautizas, ya prácticamente tú eres inmune al pecado. Es como, ya yo estoy salvo, es el salvo siempre salvo, no importa lo que haga, yo estoy salvado de apenas que yo reconozco y acepto a Cristo y me bautizo. Entonces, estas personas en general se dejan llevar por la sociedad en vez de participar de la vida de Cristo para el crecimiento espiritual y heredar la vida eterna, que es nuestro destino final, el que queremos llegar. El bautizado va buscando en la esperanza la plenitud de la participación en la vida gloriosa de Cristo. Y mientras no consigamos esa plenitud, somos responsables de seguir creciendo en Cristo y que Cristo se vaya arraigando en nosotros, que esa es la meta que debemos cumplir, no vivir contrario a la voluntad de Dios. Por eso, nosotros cuando estamos bautizados, se nos impone la tarea de ahondar y realizar hasta el final de nuestras vidas esta misión, porque el don que nos regalaron nuestros padres si estuvimos pequeños cuando nos bautizaron, esto se convierte en un trabajo y en una tarea. Y el cumplimiento de esa tarea, hermanos, está siempre amenazada por dos cosas, por la concupiscencia y por el pecado. Esa tarea de vivir según la voluntad de Dios está amenazada en nuestra naturaleza por la concupiscencia y por el pecado. Y por eso que tenemos que, antes de hablar del sacramento de la confesión, tenemos que hablar del pecado, que es lo que estamos hablando. Y es una batalla espiritual, José. Tenemos enemigos y muchos no saben que tenemos enemigos. Por ejemplo, tenemos enemigos del alma. Muchos no saben que hay enemigos del alma. Los enemigos del alma son tres: el mundo, el demonio y la carne. Repito, los enemigos del alma son tres: el mundo, el demonio y la carne. ¿Y por qué esos tres nombres son enemigos del alma de nosotros? Porque con sus tentaciones nos inducen al pecado. Cuando estoy hablando del mundo, no estoy hablando de la creación del mundo, porque el mundo es creación de Dios. Estoy hablando de la mundanidad, del espíritu del mundo, del demonio, que en estos tres puntos de enemigo del alma me gustaría mencionarlo siempre de primero, y la carne por nuestra fragilidad. Nuestra carne es débil. Recuerdo cuando el Señor le dijo a los apóstoles cuando estaba en oración: oren para que no caigáis en tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Así dijo nuestro Señor Jesucristo, la carne es débil. Y sobre las batallas espirituales, José, para ir terminando con esta introducción sobre los pecados y la fragilidad del hombre, San Pablo lo expresó en muchas oportunidades. Por ejemplo, en Romanos capítulo 7, versos 19 en adelante, hay algo que me dejó impactado a mí, José. Déjenme compartirlo con ustedes, porque San Pablo, un apóstol de Cristo, convertido, que se le apareció Cristo en una luz radiante, ¿cómo puede decir palabras como esta? Capítulo 7 de Romanos, verso 19 en adelante, dice nuestro apóstol San Pablo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. San Pablo tenía sus batallas espirituales. Oigan lo que dice el apóstol de los gentiles, que si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. O sea, Pablo, el apóstol San Pablo, el que escribió casi todo el Nuevo Testamento, dice que el pecado habita en él. Entonces, a veces me pregunto, ¿cómo es posible que ahora hay cristianos que se hagan decir cristianos y rechacen que son pecadores? Si el mismo el apóstol San Pablo decía que era pecador, el pecado que habita en mí, y eso que lo dijo en varias oportunidades. Esto es solamente uno de los versículos en que lo dijo. Entonces, para convertirnos a Cristo y tener un arrepentimiento total de nuestros pecados, debemos entregarnos a Cristo y no a nuestro orgullo y autonomía. Debemos tener un dolor y arrepentimiento de las cosas malas que hacemos. Y debemos añadir en nuestro vocabulario cristiano la palabra penitencia. La palabra penitencia. Y esto es interesante, José, para darte la palabra,
porque muchas sectas en su mentalidad tienen a la penitencia como que no consiste en dolor y arrepentimiento de los pecados, sino como un cambio de mentalidad. Y si lo veo desde el punto de que para convertirme a Cristo solo debo cambiar de mentalidad, estamos hablando solamente de un aspecto psicológico, no estamos hablando de los aspectos sobrenaturales para tener vida eterna. Es algo muy superficial que algunas sectas practican, que me estaba acordando, porque hay unas personas que conozco que me dijeran así, que tú para convertirte a Cristo debes solamente cambiar el rumbo de tu vida. Yo me preguntaba, pero cambiar el rumbo de mi vida, eso solamente está en la mente, pero esto va más allá. ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está, me duele lo que hice? ¿Dónde está, tengo que recompensar las cosas que hice mal y repararlas? O sea, muchos aspectos de la espiritualidad que no se toman en cuenta. Con esto termino esta introducción. Adelante, José, ¿tienes algo más que decir? Sí, un par de comentarios. El primero sobre esto último que acabas de decir, sobre cómo la palabra penitencia justamente es parte del vocabulario de la iglesia, del vocabulario cristiano. Eso es importante porque después de la Revolución Protestante hubo quienes precisamente eliminaron la palabra penitencia de la misma Biblia o simplemente del lenguaje eclesiástico, y ellos arguían que debería de hablarse de arrepentimiento, más no de penitencia. Y precisamente con relación a lo que acabas de decir, ellos dicen que el arrepentimiento solo es algo en tu mente, es una determinación, una resolución en tu mente, un cambio de forma de pensar, lo cual es parte de, pero no es suficiente. No es suficiente. Aún los teólogos protestantes modernos se han alejado de la traducción en los pasajes donde la iglesia siempre ha hablado de penitencia, y que los protestantes dijeron que no, que debía ser arrepentimiento, un cambio de mente únicamente. Aún los mismos protestantes en las traducciones modernas se están alejando de la palabra arrepentimiento. Ahora, por un lado están reconociendo que arrepentimiento no le hace justicia a lo que la Biblia dice, pero por otro lado no quieren reconocer que la Iglesia Católica siempre estuvo bien, y dicen, ok, está bien, arrepentimiento no es del todo correcto, pero no van a ir y van a regresar a la palabra penitencia, porque eso es católico. Entonces, hermano Eric, lo que están haciendo es que están utilizando una palabra que es conversión. Por eso en algunas traducciones protestantes modernas vas a ciertos pasajes donde antes decía arrepentimiento y ahora vas a encontrar que dice conversión. Y de hecho conversión es más acercado, porque la conversión implica no solo un cambio aquí adentro de tu cabeza, sino es también lo que haces. Ahí entran ya acciones, no solamente una disposición psicológica, sino ahí entraría ya un cambio de vida, una resolución, las obras de caridad, lo que es en sí la penitencia. En otras palabras, es como que están reconociendo que la Iglesia Católica estaba bien al hablar de penitencia, pero sin querer usar la palabra penitencia. Y bueno, ese es un comentario. Y el otro es más sencillo, más breve. Sobre lo que mencionabas, para no dar lugar a que alguien quizás lo malinterprete, ¿no? Que el bautismo no garantiza la perfección. Alguno puede decir, no, pero ¿cómo es posible si en el sacramento del bautismo somos purificados del pecado original, y todos los pecados que se pudieron haber cometido, todos son completamente borrados, limpiados, lavados, lo cual es cierto. Pero el comentario de nuestro hermano Eric nos está diciendo que no debe confundirse con la perfección cristiana. Recuerden que cuando tú naces de nuevo por la regeneración del bautismo, de la gracia del bautismo, eres un bebé. Eres un bebé, y después San Pablo habla de niños espirituales, y después también se nos habla de crecer a la madurez de Cristo, a la estatura y la madurez de Cristo. Es el comentario que nuestro hermano Eric nos estaba compartiendo. O sea, el sacramento del bautismo no es exactamente lo mismo hablar de la perfección cristiana. Eso ya requiere las virtudes y todo el proceso de santificación por medio de los sacramentos y el ministerio de la iglesia. Solo quise hacer ese comentario
Porque no falta aquel despistado que diga, oh, no, está diciendo que el bautismo no te perdona, no te limpia. Y lo último, ahora sí ya para darle el lugar a nuestro hermano Eric, nuestro hermano Eric nos enseñó que después del bautismo, aún hay algo más con lo que tenemos que lidiar. Y alguno pudiera preguntarse, pero ¿por qué no acabas de decir que el bautismo te perdona todos los pecados, te purifica del pecado original? La respuesta es sencilla, porque permanecen los efectos, las consecuencias del pecado original. Eso es a lo que llamamos concupiscencia. La concupiscencia es una tendencia hacia lo malo, una inclinación a lo que se desvía de la voluntad y de la ley divina. Y es cuando somos tentados y cuando cedemos, nos rendimos ante la tentación provocada por nuestra propia concupiscencia, es cuando se da a luz el pecado. Y cuando se da a luz el pecado, es cuando necesitamos actuar. Y ahí entra ya el sacramento de la confesión propiamente hablando, ¿no? Adelante, Eric. Gracias, José. Y muchas gracias por la aclaración, porque siempre hay personas malintencionadas ahí que dicen lo que tú estabas mencionando. O no tanto cuando se habla de que pero simplemente lo pueden malentender, ¿no? Sucede con las redes sociales, se puede malentender. Sí, sí, te agradezco. Bueno, comenzamos. Ya después de hablar del pecado y un poco sobre la fragilidad humana, el tema de hoy, ¿qué es el sacramento de la confesión? Claro, hermanos, el sacramento de la confesión es un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo, uno de los 7 sacramentos, para perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Repito, el sacramento de la confesión es uno de los 7 sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo para perdonar los pecados cometidos después del bautismo. La Iglesia tiene el poder recibido de nuestro Señor para perdonar los pecados de los hombres, por muchos y graves que sean. Tengan muy en cuenta esto. La Iglesia tiene el poder recibido por Cristo para perdonar los pecados de los hombres, por mucho y muy graves que sean. La Iglesia nos perdona los pecados en el sacramento de la confesión por medio del sacramento y nos absuelve en nombre de Jesucristo. Estos son para sus verdaderos ministros, los sacerdotes. Por eso es que es una de las razones por la cual las sectas protestantes han rechazado este sacramento. Por 2 razones, pueden haber más, pero una de las razones es, ¿por qué? Porque no tienen ministros con el poder dado por Cristo para hacer esta misión. Eso. Y lo más importante, no tienen el sacramento del orden, que de ser sacerdotes de Cristo, para realizar el sacramento. No tienen sacerdotes y no tienen la autorización de Cristo para hacer el sacramento. Y en la última década o en el último siglo, algunas sectas, no tanto hablado de las protestantes antiguas, sino de las sectas modernas, para inviscuir al católico a sus filas, ellos saben que los católicos extrañan este tipo de sacramentos y han instaurado cosas como consejería espiritual para evitar que el católico salga de ahí y regrese a la iglesia para vivir los sacramentos de Cristo. Entonces, en cuanto a este tema de la confesión, en las sectas no hay confesión. Tienen es una guía espiritual, una consejería. ¿Por qué? Por las razones que expliqué. No tienen sacerdotes y no tienen la autorización dada por Dios, ya que no es la iglesia de Cristo, para realizar el sacramento. No tienen el poder de autorización. Ahora bien, para hablar un poquito más de ese sacramento, a los que están anotando, pueden ver el catecismo en el numeral 1422 al 1498. En esos más de 70 numerales pueden estudiar el sacramento de la penitencia o reconciliación. José, ahora vamos a hablar del tema de con qué nombre se ha conocido estos sacramentos. Nombres con que se ha conocido a lo largo de la historia el nombre de este sacramento. Primero quiero nombrar que sacramento de conversión como primer nombre. Sacramento de conversión, algo que tú estabas hablando hace poco, que la secta usualmente, para no hablar de penitencia,
Ahora hablan de conversión, pero igual la iglesia toma este nombre de conversión desde hace mucho tiempo, así que no hay ningún problema con eso. Sacramento de conversión, ¿por qué? Porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión de nosotros los pecadores y la vuelta al Padre. También otro nombre, sacramento de la penitencia, se conoce también este sacramento. ¿Por qué se llama así sacramento de la penitencia? Porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador. Aquí van dos nombres. Otro nombre más, se llama también sacramento de confesión, porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote es un elemento esencial de este sacramento. Tenemos que hablarlo, no debemos callarnos. Otro nombre se llama también sacramento del perdón. ¿Por qué se llama sacramento del perdón? Porque la absolución sacramental del sacerdote, por la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente el perdón y la paz. El perdón y la paz. Y para terminar, el último nombre con que conocemos a este sacramento, entre muchos más, es el sacramento de la reconciliación, que hemos hablado mucho de ese sacramento con este nombre. Hay muchos que conocen el sacramento de la penitencia con este nombre, como la reconciliación, porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. Cuando dice en San Pablo en 2 Corintios 5:20, dejaos reconciliar con Dios. Y unos versículos antes, en 2 Corintios 5:18, dice, a nosotros se nos ha confiado el ministerio de la reconciliación, dice el apóstol San Pablo a los Corintios. Y esto es muy importante para aclarar. Aquí di varios nombres: sacramento de conversión, penitencia, confesión, perdón y reconciliación. Así conocemos, o son los nombres más conocidos con que se conoce a este maravilloso sacramento. Adelante, José. Sí, bueno, qué bueno que mencionaste entre los nombres con los que se le conoce a este sacramento la conversión, ¿no? Entonces, a mí no me deja de asombrar cómo ahora los teólogos protestantes dicen, ok, está bien, arrepentimiento no, vamos a usar conversión. Pero como bien lo señalaste, la iglesia tiene usando el concepto o el nombre de conversión desde siempre, lo cual simplemente es una manera de darle la razón a la iglesia, pero sin reconocerlo. Pero bueno. Me vino a la mente, ¿no? No pude evitar pensar en cómo en el protestantismo se le da muchas vueltas al asunto para no reconocer o para no aceptar, para no doblar las manos y decir, ¿sabes? La iglesia tiene razón, por algo ha estado por 2000 años, ¿no? No sé si tengo un comentario, pero no quiero adelantarme, quizás es lo que viene sobre las partes del sacramento. Cómo está constituido el sacramento. Quizás es lo que sigue, me imagino, ¿no? No quiero adelantarme. Sí, correcto. Los pasos para hacer una buena confesión, ¿te refieres? Bueno, está relacionado, ¿no? Pero ya ves que tenemos la contrición, tenemos la confesión y después tenemos la satisfacción. Entonces, esto es importante y eso es interesante para los protestantes que nos están escuchando, porque ellos piensan que la confesión, el sacramento de la confesión es algo mecánico. Ellos piensan que nada más es ir y meterte en un cuartito y así sin contrición, a eso nos referimos con contrición, es una tristeza profunda por haber ofendido a Dios. De hecho, la contrición se divide en tiene tres aspectos. Una es una tristeza profunda por haber ofendido a Dios. Número 2 es un odio y un detestar del pecado cometido. Y 3 es una firme resolución o un firme propósito para no volver a cometer ese pecado. Repito, la contrición que tiene que suceder antes de ir al confesionario. Y aquí es donde los protestantes no entienden. Ellos dicen, no, pues entonces qué fácil, nada más vas y te paras ahí. No. Esto es algo delante de Dios. Debe existir la contrición. Y la contrición se entiende como una tristeza profunda por haber ofendido a Dios. Como un odio y un detestar del pecado cometido. Y número 3, un firme propósito de no volver a cometer el pecado que se ha cometido. Esa es la contrición. De ahí se sigue que debes ir ante el ministro de Cristo, es decir, el sacerdote.
donde estás tomando la responsabilidad y no lo estás dejando solo en tu cabeza, porque no solo somos espíritu o no solo somos algo intelectual, el ser humano tiene materia. Entonces lo llevas a la acción, no solo en el pensamiento, no solo en el espíritu, sino lo llevas a la acción. Con tu cuerpo te desplazas y te presentas ante el ministro, das la cara y, dicho sea de paso, te estás acusando a ti mismo de haber transgredido, de haber violado la ley divina. Eso es una confesión, es una autoacusación. Y por último, la satisfacción, que es donde tú llevas a cabo la enmienda que sigue de este arrepentimiento. Ahí entra lo que algunos llaman restitución. Por ejemplo, Eric, si yo te robé a ti $100 y supuestamente ya tuve contrición, ya me sentí mal, le robé a Eric y voy y lo confieso, pero parte de la satisfacción en muchos casos es la restitución, es la enmienda. Yo tengo que regresarte a la brevedad posible los $100 que te robé. Y se fijan cómo la iglesia lo ve. Pero bueno, te dejo que tú continúes, Eric. No, no te preocupes. Voy a hacer énfasis en lo que dijiste. Como cuáles son los pasos para hacer una buena confesión. Ya tú mencionaste los pasos. Vamos a repetirlo para que los hermanos hayan captado la idea y para que los no católicos sepan que, como tú mencionas, no es sentarte enfrente de un sacerdote a hablar las cosas sin pensarlo. Número 1, pasos para hacer una buena confesión. Examen de conciencia. Tú tienes que, antes de ir donde el sacerdote, tener un examen de conciencia. ¿Qué es el examen de conciencia? Recordar todos los pecados cometidos desde la última confesión bien hecha. Y miren que recalco la palabra confesión bien hecha, porque hay muchos que hacen confesiones no bien hechas. O sea, o te confiesas por apuro, o olvidas las cosas, o no tienes un verdadero recordatorio en tu mente de las cosas que hiciste mal porque no, por diversos motivos, ¿no? Examen de conciencia. 2, dolor de los pecados, lo que hablaba el hermano José. Dolor de los pecados, que es un sentimiento pena espiritual de haber ofendido a Dios. Y ese dolor de pecado puede ser o por contrición, como mencionó el hermano, o por atrición. El contrición, tú dijiste que era una pena por haber ofendido a Dios, por ser Él quien es bondad infinita. Eso sería contrición. O atrición, que es un sentimiento pena espiritual de haber ofendido a Dios por tener un temor al castigo o por la fealdad del pecado. O sea, son dos tipos diferentes de dolor. El contrición, que sería el dolor perfecto por haber ofendido a Dios, que es amor y bondad pura, o el de atrición por haber ofendido a Dios, pero porque te puedes castigar. O sea, pero quiero explicar algo, que tener temor no es malo. Cuando me refiero a una de las cualidades que estudiaremos de repente en otro tema, que es tener temor de Dios. Tener temor de Dios no es, ay, mira Dios, que tú eres poderoso y me puedes... No, tampoco estamos hablando de ese tipo de temor. Cuando hablamos de temor de Dios, estamos hablando de tener un temor reverente, de que Él es el Todopoderoso y Él tiene el poder para justamente hacer su justicia. O sea, no estamos hablando de un temor de esos fatídicos, de que tú debas esconderte bajo la cama porque igual no te sirve de nada, ¿no? Ok, sigo. Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda. El católico que va donde un sacerdote tiene que, después de tener dolor de los pecados, un propósito de no volver a pecar más. Aunque una vez escuché un sacerdote que le hice la pregunta, padre, ¿qué pasa si una persona va de verdad arrepentida, pero por razones o circunstancias de su debilidad sigue pecando de la misma cosa? Él me decía, Dios ve el corazón de la persona. Si ese momento la persona vino y de verdad estaba totalmente arrepentida, aunque mañana vuelva a pecar de lo mismo, en ese momento él tenía el propósito de no pecar más. Entonces Dios perdona ese pecado. Yo me quedé pensando, wow, excelente. Son cosas que uno a veces no sabía. Pero me decía, pero si la persona va a confesarse sabiendo que mañana va a robar de nuevo porque su trabajo es ser ladrón, eso cometería sacrilegio. Y aquí quiero parar un poquito para decirle a las personas,
queridos hermanos, si usted va a la confesión y oculta por pena o por no querer decir algún pecado por algún motivo al sacerdote, usted cometería sacrilegio y los pecados que usted le dijo al sacerdote no le quedan perdonados. Repito, si usted va donde el sacerdote y oculta los pecados por tener vergüenza, no me refiero que si se le olvidó, porque si se le olvidó es otra cosa. Si usted lo oculta para no decirlo, sus pecados no le son perdonados, por más que haya dicho 50,000 pecados, y usted cometería un nuevo pecado, que sería el sacrilegio, porque usted no puede engañar a Dios, usted estaría escondiendo algo voluntariamente. Ahora bien, el cuarto punto, ¿cuál es? Decir los pecados al sacerdote, o sea, confesarlos. Y el numerojito que decía el hermano José, la satisfacción, que es cumplir la penitencia. Hay sacerdotes que mandan a alguien a hacer algún tipo de penitencia, ya sea decir algunas oraciones, hacer obras de caridad, o sea, hay diversas maneras. Y también hay que aclarar que aunque el sacerdote no te imponga una penitencia, tus pecados han sido perdonados. Porque he escuchado por ahí, mira que el sacerdote no me puso penitencia, entonces mi pecado no va a ser perdonado porque falta la satisfacción. La iglesia enseña que aunque el sacerdote no te haya impuesto una penitencia, los pecados igual quedan perdonados. Adelante, José. Sí, así es. Puede suceder que al sacerdote se le pase. Recuerden que algunos sacerdotes confiesan por horas. Ellos algunos confiesan por horas. Entonces es posible que algún sacerdote incluso se le puede olvidar darle una penitencia, pero no significa que no estás perdonado. Y sobre lo otro que mencionabas, Eric, que si no confiesas, si no eres sincero, si no estás realmente delante de Dios, dándole la cara a Dios, en este caso en la persona del sacerdote, no estás confesando tu pecado a propósito, estás cometiendo un sacrilegio. Ahora, si no fue a propósito, si en verdad se te olvidó, la absolución es una absolución, sí ha sido absuelto cuando se pronuncia la absolución, pero lo que se debe hacer es que en tu siguiente confesión, que debe ser a la brevedad posible, ese pecado que olvidaste, ese pecado que se te pasó, por así decirlo, lo debes confesar. Eso es, pero sí estás absuelto. Uh-huh. Así, excelente, José, así mismo es. Pasamos al siguiente punto que tengo por aquí, José, sobre cuáles son los efectos espirituales de este sacramento. ¿Te parece bien? Sí, me parece muy bien. Para los protestantes que nos están siguiendo, alguno dirá, pero ¿por qué es eso de que un sacrilegio si lo haces a propósito? Recuerden el caso de Ananías y Zafira, que no es igual, no estoy diciendo que es idéntico, pero ahí vemos nosotros un caso que se encuentra en la Sagrada Escritura, de cómo unas personas a propósito fueron delante del ministro de Dios y a propósito mintieron. Y hubo una consecuencia. Y hablando de sacrilegio, cuando alguien comete sacrilegio, recuerden que el pecado tiene consecuencias. Solamente una nota, ¿no? Adelante, Eric, está bien, hablemos de los efectos. Ok. El siguiente punto, efectos espirituales del sacramento de la confesión, porque hay muchos que dudan o que ni siquiera conocen cuáles son los efectos espirituales de este maravilloso sacramento. Podemos mencionar que la reconciliación con Dios es uno de los efectos espirituales. La reconciliación con Dios por la que el penitente recupera la gracia. Si el que realizó la confesión estuvo en pecado mortal, recupera la gracia nuevamente. ¿Y qué es la gracia? Quiero recordar a los hermanos que hayan tomado sus anotaciones cuando hablamos del sacramento del bautismo, cuando hablamos de la introducción de los sacramentos sobre qué es la gracia. Y hace poquito que mencioné que cuando uno comete un pecado mortal, uno pierde la gracia y somos merecedores de las penas del infierno cuando es pecado mortal. Otro efecto espiritual del sacramento, la reconciliación con la iglesia. Muy importante. Reconciliación con Dios, reconciliación con la iglesia. Otro de los efectos que podemos ver en este sacramento maravilloso es la remisión de la pena eterna contraída por los pecados mortales. Y a veces me produce un poquito de nostalgia aquellas personas que llevan 10, 20, 30, 40, 50 años sin confesarse y están en pecado mortal, que
teniendo un poco de arrepentimiento, de dolor y hacer las cosas bien, pueden evitar la condenación eterna. Ojo, la iglesia jamás condena a nadie, pero la iglesia advierte que si usted muere en pecado mortal, usted inmediatamente se condena. Eso la iglesia lo enseña, lo ha enseñado desde hace muchos siglos, que si usted muere en pecado mortal, usted al cielo no va a ir. Y al purgatorio, según la teología de la iglesia, tampoco. Eso lo dice nuestro catecismo. Quien muere en pecado mortal, inmediatamente baja al infierno. Otro, la remisión al menos en parte de las penas temporales, consecuencia del pecado. Cuando me refiero a la remisión, quiero decir que hay muchos aspectos del pecado que, como habló José, causan consecuencias y tenemos que expiar, ya sea en esta vida o en la otra, en el purgatorio, las consecuencias de nuestros pecados si no lo expiamos a satisfacción completa aquí en la tierra. Otro de los aspectos espirituales es que tenemos paz y la serenidad de la conciencia y el consuelo espiritual. No saben cuánto a mí me fascina que después de una confesión se me quita un peso de encima, uno se siente como más liviano. Muchos dicen que flotan en el aire, que no sienten los pies, que otro dice que tuvieron una corriente de electricidad, es el Espíritu Santo renovando todo el cuerpo y el alma de la persona. Esa paz que tú puedes obtener en el sacramento de la confesión es algo inexplicable. Y invitamos a los hermanos que tienen muchísimo tiempo sin confesarse. Si usted quiere aprender qué es la paz, vaya y confiésese. Ok. Y como último punto de efectos del sacramento es el acrecentamiento de las fuerzas espirituales para el combate cristiano. Porque como dije hace un poco, esto es una batalla espiritual. Mientras más nos confesamos, Dios nos otorga más gracias para rechazar el pecado y tener fuerzas, fortaleza en el alma para tener esa batalla espiritual hasta el resto de nuestras vidas. O sea, cada vez que tú te confiesas, es como si fuera un muro nuevo que te pone Dios a ti contra las tentaciones y contra el pecado. O sea, usted no se imagina las cosas que se están perdiendo aquellos que tienen muchísimo tiempo sin confesarse. Animamos a los católicos, yo animo a los católicos que tienen mucho tiempo sin confesarse que ordenen su vida. O sea, nunca es tarde, nunca es tarde. Dios siempre quiere que nos arrepintamos, que nos convirtamos a Él. Entonces, nunca es tarde hasta el día que uno muere, y ahí sí no hay vuelta atrás. Así que yo recomiendo a los hermanos que tienen mucho tiempo sin ir al sacramento de la confesión que regresen a la iglesia, que pongan su vida en orden y que lo hagan. Adelante, José. Sí, así es. Ahí se ve la importancia, ¿no? Cómo el sacramento de la confesión perdona nuestros pecados mortales. Y eso es quizás lo más fundamental, porque por eso necesitamos nosotros este sacramento. Tristemente, los que se apartan del seno de la iglesia están privándose a sí mismos de la gracia que viene por medio de este sacramento que ha sido instituido por Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente mediante este sacramento es que recibimos el perdón de nuestros pecados mortales. Es por medio de este sacramento que podemos ser restituidos otra vez para pasar fíjense, hay dos estados. Uno es el estado de pecado mortal y el otro es el estado de gracia. Entonces, si uno comete un pecado mortal, que no lo hemos mencionado, ya lo mencionamos en videos anteriores, ¿no? Lo que se necesita para que realmente sea un pecado mortal. Que sea materia grave, que se haya hecho con pleno conocimiento, deliberadamente, es decir, voluntariamente. La materia es grave, sabías que era grave y lo hiciste deliberadamente, a unas sabiendas. Bueno, cuando se hace esto es cuando uno pasa del estado de gracia a el estado de pecado mortal. Como nos lo dijo nuestro hermano Eric, perdemos la gracia de Dios. El pecado mortal mata, destruye la gracia de Dios, la caridad. Entonces necesitamos ayuda, necesitamos ser curados, necesitamos ser sanados, es decir, ser restituidos, sanar la herida causada por este pecado mortal. Y de ahí la importancia de este hermoso sacramento.
el sacramento de la penitencia. Ahora, alguno dirá, bueno, ¿qué pasa si algún católico, enfocándonos ahora en los católicos, qué pasa si un católico comete un pecado mortal y ya se ha arrepentido, ha experimentado una verdadera contrición, pero por alguna razón no alcanza a llegar al confesionario? ¿Qué sucede? ¿Se va a ir al infierno? La respuesta es no. La Iglesia enseña que si el penitente, la persona que ha pecado, se ha arrepentido, ha en verdad experimentado la contrición, una contrición verdadera, no atrición, sino una contrición, un dolor profundo por haber ofendido y lastimado, deshonrado a Dios. Y la persona tiene todo el deseo y toda la intención de llegar al confesionario ante el ministro y confesar su pecado. La Iglesia enseña que eso es suficiente para que la persona esté en estado de gracia y no muera. Por ejemplo, si la persona se mata de su casa a la parroquia, como dicen, pasa un camión y te atropella, la Iglesia enseña que esta persona murió no en pecado mortal. Esta persona murió en estado de gracia. Bueno, yo sé que estas preguntas pueden ser un poco meticulosas, pero la verdad es que muchos sí tienen preguntas de este tipo, sobre todo los catecúmenos. No sé si has escuchado, la gente que está en el catecumenado, ellos son los que tienen este tipo de preguntas. Oye, si me muero y si no alcanzo a llegar a la Pascua de Resurrección, ¿qué va a pasar? Y ahí es donde uno les tiene que explicar, ¿no? Adelante, Eric. Sí, es maravilloso este sacramento y como tú dices, hay personas que preguntan desde las cosas más sencillas hasta las cosas que tú prácticamente tienes que buscar en libros de teología para dar algún tipo de respuesta con respecto a esto. Quisiera pasar como siguiente punto, José, para nuestros hermanos, un pequeño resumen de las herejías que han existido sobre este sacramento. Muchos piensan que solo los protestantes han rechazado el sacramento de la penitencia, como rechazan la mayoría de las cosas de la iglesia, ¿no? Que la iglesia establecida por nuestro Señor Jesucristo. El protestantismo no son los únicos que han rechazado este sacramento. Voy a hacer un pequeño resumen aquí. Primero quiero decir lo que dijo el Concilio de Trento, lo que definió expresamente contra los protestantes lo siguiente. Dice así, en uno de sus cánones, el Concilio de Trento en el siglo XVI. Si alguno dijere que aquellas palabras de nuestro Señor y Salvador, recibid el Espíritu Santo, los pecados de aquellos que perdonaréis les quedarán perdonados y quedarán ligados los de aquellos que no perdonaréis. No debe entenderse del poder de perdonar y retener los pecados en el sacramento de la penitencia, como desde su principio ha entendido siempre la Iglesia Católica, antes las tuerza, como hacen las sectas, y entienda contra la institución de este sacramento de la autoridad de predicar el Evangelio, sea anatema. Y con esto, el concilio ya definió expresamente que si alguien dice que en Juan capítulo 20, versículo 20 al 23, cuando Jesucristo dijo, a quienes ustedes le perdonen los pecados le quedan perdonados, tuerza esas palabras y la entienda de otra manera, sea anatema. Miren lo que está diciendo el Concilio de Trento, que lo dijo muy enfáticamente. Ahora bien, haciendo un resumen, podemos mencionar brevemente la historia a los herejes que se negaron a aceptar este maravilloso sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, los montanistas en el siglo II, los montanistas, en torno a su jefe, negaron a la iglesia el poder de perdonar ciertos pecados muy graves. O sea, los montanistas en el siglo II no decían que la iglesia no podía perdonar pecados, sino que los que eran muy graves, como la apostasía, el homicidio y el adulterio, eso sí no tenía poder para perdonarlos. Los otros pecados sí podían perdonarlos únicamente los que poseían carismas extraordinarios del Espíritu Santo y no los ministros jerárquicos de la iglesia. Y para los que no recuerdan, Tertuliano, uno de los que citamos mucho en tiempos de padres de la iglesia, que no expresamente era un padre de la iglesia, él al final adoptó esta herejía montanista. Él tenía muy buenos escritos, inclusive sobre este sacramento, pero después que cayó en herejía, hay escritos de él que hablan sobre esto, que la iglesia no puede perdonar ciertos pecados. Eran muy rigurosos los montanistas en temas morales. En el siglo III, ya hablé del siglo II, siglo III, los novacianos.
Los novacianos renovaron sustancialmente la herejía anterior de los montanistas y algunos de ellos fueron más lejos, negando el poder de perdonar los pecados incluso a los que eran puros o carismáticos, que hablaban los montanistas, ¿no? Que solamente pueden perdonar a los que tienen carismas especiales. Y decían que solo el perdón se puede lograr por el dolor y arrepentimiento ante Dios. Ya vemos por dónde vienen más o menos las ideas protestantes, ¿no? Que solamente puede perdonarnos Dios con dolor y arrepentimiento, no con ni un sacerdote. La herejía novaciana. Voy al siglo IV. Los donatistas. Ellos dijeron que el pecado de traición era tan grave que la iglesia no tenía el poder de perdonarlo. Tampoco podían ser absueltos los pecadores públicos y los excomulgados. O sea, eran radicales al extremo. Ahora me voy a saltar del siglo IV al siglo XII de un hereje llamado Abelardo. Abelardo afirmó que Cristo confirió a sus apóstoles la potestad de atar y desatar, pero no a sus sucesores, que casualmente es otra de las herejías que practican algunas sectas protestantes. A mí me ha tocado escuchar una persona decirme, está bien, Jesús confió a los apóstoles el poder de perdonar pecados en Juan 20, pero los sucesores no tenían ese poder. Están agarrando la herejía de un hereje llamado Abelardo del siglo XII, de hace 800 años. Y por supuesto, termino con los protestantes del siglo XVI hacia acá, desde los protestantes antiguos hasta las sectas, que voy a dar un par de características para que vean lo que ellos más o menos enseñan sobre esto y de repente José nos pueda ampliar un poquito más. Ellos negaron la existencia del sacramento de la penitencia para obtener el perdón de los pecados, con un pequeño detallito. Martín Lutero, el iniciador de la Reforma Protestante, se confesaba en secreto y él promulgaba la confesión a sus fieles. Hay muchos que no saben esto. Él promulgaba la confesión a sus fieles. Lo que sucede es que con la revuelta protestante, las reformas políticas de la época y toda la revuelta que se vino encima, los sucesores de él y los amigos y los que todos conocemos, Calvino, Zwinglio y todo lo demás, eliminaron eso de su vocabulario, la confesión. Ahora bien, ¿qué piensan usualmente los protestantes? No todos. Cada uno enseña lo que quiere, lo que le da la gana, pero más o menos son estas características. Ellos dicen que no hay más justificación que la que procede de la fe en los méritos de Cristo. Unos dicen eso. Otros dicen que los pecados no se borran, sino que se cubren. Por eso que de suerte que Dios ya no se los imputa al pecador que cree en Cristo. O sea, los pecados se cubren. Otro, ellos dicen que la potestad de perdonar los pecados de que habla el Evangelio se refiere únicamente a la potestad de predicar el Evangelio. Una vez me tocó también otra persona que es de una secta decirme eso. Lo que dice Juan 20:23 no es que Cristo confirió un poder de perdonar, sino de predicar. Y yo me pregunto, ¿qué parte de esos 3 versículos Jesús dijo algo de predicar? Jesús está hablando de perdonar pecados, no de predicar. Y así vemos cómo se tuerce las Sagradas Escrituras. Otros dicen que cualquier cristiano, me refiero a los protestantes, cualquier cristiano puede desempeñar ese oficio de perdonar pecados, aunque no sea sacerdote, con solo recordar al penitente las promesas evangélicas y ayudarles a realizar el acto de fe que oculta o cubre los pecados. Ese acto de fe ya sabemos cuáles son, ¿no? Yo confieso el de Romanos 10:9, que enseñan muchos y nadie sabe o pocos saben que eso lo inventó los carismáticos protestantes tipo Billy Graham de la teología de la prosperidad. Eso de Romanos 10:9, confiesa con tu boca que Cristo Señor es tu Salvador y serás salvo. Eso viene del siglo pasado, eso no es tan nuevo así para los que piensan que ese es algo antiguo. Y esto es más o menos todas las contrariedades que enseñan usualmente los protestantes y las sectas protestantes modernas en contrariedad con la doctrina de la Iglesia Católica que enseña y siempre ha enseñado por 2000 años desde nuestro Señor Jesucristo la potestad que confirió a la Iglesia de perdonar pecados. Adelante, José. Sí, así es. Bueno, básicamente has cubierto todo lo que tiene que ver con las herejías, ¿no? Quizás un par de comentarios. Hay uno que le llaman un pre-reformador, que siempre cuando uno interactúa con protestantes y les dices que Martín Lutero es el padre del protestantismo, algunos de ellos le dicen, no, él no fue el primero, que antes de él estuvo Juan Wycliffe o John Wycliffe o Juan Hus, John Hus.
Bueno, uno de estos dos señores, que es Juan Wycliffe o John Wycliffe, este señor enseñó, él enseñó que lo único que era necesario era experimentar una verdadera contrición, pero que todo lo demás es superfluo, refiriéndose a ir ante el ministro y confesar tus pecados. Él decía que era superfluo. En otras palabras, él aquí creó una falsa dicotomía. ¿A qué nos referimos? La iglesia siempre abraza la verdad completa, no solo la mitad de la verdad, porque una verdad a medias termina siendo una mentira. Bueno, la iglesia dice sí, es necesario que el cristiano experimente una contrición verdadera, un dolor por el pecado, por haber ofendido a Dios. Pero ahí no termina la historia. Se sigue que el cristiano lleve esto al exterior. No solo somos alma, no solo somos mente, no solo no solamente tenemos la parte inmaterial, tenemos la parte material. Entonces sigue que hay una confesión, como lo vemos, si bien hay pasajes de la Sagrada Escritura que si bien no están hablando directamente del sacramento cristiano, la confesión, pero ya en tiempos del Antiguo Testamento vemos que cuando se presentaban delante del sacerdote para ofrecer el sacrificio que requería la transgresión que habían cometido, por haber quebrantado la ley, había una confesión. Había una confesión, se exteriorizaba, no se dejaba todo en la mente. Bueno, volviendo a John Wycliffe. John Wycliffe decía, no, lo único que importa es una contrición. Todo lo demás, todo lo que sigue, que es ir con el ministro, una confesión, donde se escuchan los pecados, es superfluo. Esto lo dijo John Wycliffe. Después, Lutero, ya lo mencionaste, ¿no? Lutero es interesante porque Lutero lo dejó, él primero abogaba por la confesión. De hecho, en su pequeño catecismo del año, creo que lo escribe, no recuerdo si fue en el 22, no recuerdo el año exacto, pero ya había empezado él según su reforma, ¿no? Ya había pasado, ya había sido el inicio de la reforma. Bueno, ya habían pasado varios años del inicio de lo que él llamaba la reforma. Y él en su catecismo pequeño, él habla de la confesión. Pero después por presión de sus mismos adeptos y la gente que lo apoyaba, en 1528, él ya lo dejó como opcional. Y prácticamente lo dejó a la conciencia de cada cristiano. No estás obligado, pero si tú sientes en tu corazón o tu conciencia te dice que debes hacer una confesión, está bien, lo puedes hacer. O sea, lo hizo opcional. El que fue un poco más radical fue Juan Calvino. Juan Calvino, dijo, de hecho, Juan Calvino dijo que solamente lo único que necesitaba el cristiano para ser perdonado es reconocer tu culpa. Ni siquiera una confesión privada en tu cuarto, en tu habitación, era necesaria, sino simplemente un reconocimiento intelectual de que eres culpable por haber cometido este o aquel pecado. Y dijo, bueno, dice, si estás teniendo problemas con tu conciencia, si tu conciencia no te deja tranquilo, bueno, dice, está bien. En esos casos puedes practicar la confesión privada, pero jamás la confesión de los católicos ir ante el ministro. Y él, Calvino, Juan Calvino, se opuso rotundamente a lo que la Iglesia de manera dogmática había definido en el Cuarto Concilio Laterano en el 1215, que es formalizar y dejar bien definido lo que es el sacramento de la confesión como lo practicamos hasta el día de hoy. Bueno, nada más estos comentarios. Entonces vemos que aún entre ellos se contradicen, entre este pre-reformador, John Wycliffe, Martín Lutero y Juan Calvino. Si los pones a los tres, uno al lado del otro, no se ponen de acuerdo, se contradicen entre ellos mismos. Lutero, tengo que decir, Lutero como que se aferró lo más que pudo al sacramento de la confesión, él lo quería, y es interesante porque no sé si has escuchado, Eric, que cuando hablan del inicio de la Gran Reforma siempre ponen a Lutero como que él iba a la confesión hasta 6 veces, y sí es cierto, pero no se sentía perdonado, entonces Dios lo iluminó. Y es interesante que quieren poner a Lutero como que si él estaba contra la confesión del todo y que era un horror de los católicos, cuando no, Lutero intentó preservar la confesión. Obviamente ya no era válida porque ya no estaban en la iglesia, pero
él intentó preservarla, pero obviamente uno solo no puede contra todo el sistema. Y al último ganó la mayoría y quitaron la confesión, aunque ya no era válida, ¿no? Pero bueno, adelante, Eric. Gracias, José. No sé si quieres leer alguna cita bíblica para los hermanos que están esperando alguna cita bíblica con respecto al tema de la confesión y cómo las Sagradas Escrituras nos ayudan a comprender este maravilloso sacramento. Tú mencionabas hace un rato sobre los sacerdotes levitas. Ciertamente, para que un judío fuera perdonado de su pecado, tenía que hacer ciertos rituales y prescripciones que decían, si ustedes se fijan bien, en el libro de Levítico, no solo Levítico capítulo 5, el capítulo 6, capítulo 4, capítulo 3, o sea, hay muchos capítulos del libro de Levítico, cómo habla expresamente de que el judío tenía que ir, llevar una ofrenda, ya sea un carnero, algo por el estilo, al sacerdote, y el sacerdote hacía la expiación por el pecado cometido de esa persona. Y esto es prácticamente las mismas características del sacramento de la confesión instituido por nuestro Señor Jesucristo. O sea, arrepentirte de tu pecado, llevar una ofrenda, bueno, ya prácticamente tú no tienes que llevar una ofrenda porque Jesucristo fue el que se entregó por ti en la cruz. Te saltas, por decirlo así, ese paso, ¿no? Pero ir donde el sacerdote para que haga el sacrificio o expiación por el pecado cometido. Ahora bien, cuando hablaba de nuestra debilidad humana, quiero recordar lo que dice Eclesiástico 5:7, que dice, no te tardes en volver al Señor, no lo difieras de un día para otro, pues de pronto salta la ira del Señor y perecerás al tiempo del castigo. Y esto es muy importante, no dejar la confesión para última hora. O yo voy mañana, cuando tienes tiempo hoy, o yo voy la otra semana, voy el próximo año, el otro año arreglo mi vida. Nadie tiene el día de mañana seguro. Recuerden que polvo somos y al polvo volveremos y no sabemos el momento en el que el Señor nos vaya a llamar. Es muy importante que estemos totalmente preparados. Dice el Proverbio 28:13 que al que encubre sus faltas no le saldrá bien. El que las confiesa y abandona obtendrá piedad. Dice este proverbio maravilloso. Y también dice Eclesiástico 4:26, no te avergüences de confesar tus pecados. Oigan esto, hermanos. No te avergüences de confesar tus pecados, no te opongas a la corriente del río. Entonces, hablando de las características más o menos de la confesión en los tiempos judíos, vamos a leer Levítico 5:5-6, que dice, el que es culpable en uno de estos casos confesará aquello en que ha pecado, y como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra de ganado menor, oveja o cabra, como sacrificio por el pecado. Y el sacerdote, oigan esta palabra, y el sacerdote hará por él expiación de su pecado. Es lo mismo cuando un sacerdote acá nos absuelve. El sacerdote nos absuelve en nombre de Cristo por nuestros pecados. Es algo interesante de analizar estos textos bíblicos. ¿Tiene algo que aportar, José? Algo de manera breve. Los protestantes, cuando escuchan esto que estás diciendo, ellos quieren contraatacar, por así decirlo, usando el Salmo 51, que como sabemos, el Salmo 51 fue escrito por el rey David. Dicen, ves, aquí solo se arrepintió de corazón, pero se les olvida que el rey David era obediente a la ley divina. Y el rey David no solamente se arrepintió, entró a su habitación y se quebrantó y pidió perdón a Dios, sino que el rey David hizo lo que la ley divina, la ley de su Señor, le indicaba. Y era presentarse ante el sacerdote con el sacrificio y hacer una confesión de pecado. Entonces, es interesante. En el protestantismo es el mundo de las dicotomías, sin ofender a nadie lo digo, pero está lleno de dicotomías. O sea, ¿qué significa dicotomía? O sea, dividen todo. Todo quieren que sea como solo en la mente, solo en el corazón, solo espiritual. Y se les olvida que la Biblia no lo presenta así. Pero bueno, adelante, Eric. Sí, es muy importante eso que acabas de decir. A mí me ha tocado que me digan, Salmo 51 dice, pequé, Señor, contra ti solo pequé, confesé ante ti mi culpa. Pero eso se llama
hacer doctrina con un versículo. Eso pasa en todos los temas. O sea, eso se llama hacer doctrina con un versículo. Eso es lo que en lógica se llama como diría el out versus el et. O sea, ellos ven todo de manera exclusiva. Ellos no ven las Sagradas Escrituras de manera inclusiva. Para tú apoyar de que el Salmo 51 diga que yo me confieso solo con Dios, tú tienes que aportar muchísimos versículos que lo respalden. O sea, pero a ellos se les olvida, como tú mencionas, que el rey David era judío y que él ciertamente dice que se confesó con Dios, pero él como buen judío tenía que ir con el sacerdote, llevar la ofrenda para que el sacerdote haga la expiación. Eso lo vemos en Levítico capítulo 5, versículo 26, dice, el sacerdote hará por él la expiación delante de Yahvé. O sea, él no fue directamente con Dios, el rey David. O sea, él está hablando de manera de la escritura que está haciendo, pero él como buen judío tenía que ir al templo a hacer su expiación. O sea, el sacerdote hará por él la expiación delante de Yahvé y será perdonado en cualquiera de las cosas en que fuera culpable. Aquí vemos Levítico capítulo 5, Levítico capítulo 4, capítulo 3, capítulo 6. Tenemos un montón de capítulos para explicarle a cualquier hermano que te venga a decir que el rey David se confesó solo con Dios, de que él era judío, no era un pagano ni un budista, ni nada por el estilo. Él como buen judío tenía que, como tú dices, cumplir las prescripciones de la ley. Sí, así es. Una breve nota apologética acerca de este mismo tema. Ahorita tú hace un momento, Eric, nos hablabas de cómo el sacramento de la confesión tiene el poder para perdonarnos, al menos en parte, lo que son las penas temporales de los pecados que ya cometimos y que ya nos fueron perdonados, ya recibimos absolución. Sin embargo, recuerden que los pecados tienen consecuencias, hay efectos, hay consecuencias de nuestras iniquidades, de nuestros pecados. Y en el sacramento de la penitencia, en la confesión, al menos en parte, estas penas temporales se nos perdonan. Alguno dirá, no, eso no es bíblico. No, eres perdonado y completamente perdonado. ¿Cuáles efectos temporales del pecado y cuáles penas? Eso no es bíblico. Aquí hay una nota apologética. Y usando a David, ya que agarramos a David, recuerden que David, fíjense, escribe el Salmo 51 y ahí se refleja una verdadera contrición. Después, como ya lo señalamos, como un buen judío, como un buen siervo de Dios, va y se presenta ante el ministro, el sacerdote, y hace una confesión. Pero ahí no acaba la historia. Si nosotros, como bien lo dijo Eric, si nosotros tomamos en cuenta toda la historia del rey David, Dios mismo, por medio de su profeta, le dijo, ¿sabes? Van a haber consecuencias por tu pecado. Y hubo consecuencias temporales, hubo penas, hubo sufrimiento temporal a causa del pecado del rey David, a pesar de que ya había escrito el Salmo 51 y se arrepintió en verdadera contrición, fue ante el sacerdote, se presentó el sacrificio, una confesión, pero aún así con todo eso hubo consecuencias, hubo castigo temporal como efectos de su pecado. Entonces, si alguien dice, no, que los católicos creen que todavía hay efectos temporales, hay penas temporales por los pecados que ya fueron perdonados, ahí tienes el caso del rey David. Entonces, creo yo es importante. Gracias, José. Eso es muy importante aclararlo para los hermanos. Prosigo. Esa potestad que Jesús entregó a los apóstoles en Juan capítulo 20, versículo 21 a 23, que voy a leerlo aquí, que dice lo siguiente. Después de resucitar, dice Jesús, la paz con vosotros, como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y le dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Aquí está una orden bien directa de nuestro Señor Jesucristo después de haber soplado sobre ellos el Espíritu Santo y le dijo, como el Padre me envió, también yo os envío. ¿Para qué envió el Padre a Jesús a la tierra? A perdonar pecados, a redimir a la humanidad.
Y ahora Jesús dice, como el Padre me envió a mí, así también yo los envío. Entonces, ¿qué tienen que hacer sus ministros? Seguir perdonando pecados para revivir a la humanidad. Entonces sopló sobre ellos algo que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, y les dio ese poder. O sea que aquí no estamos hablando de algo metafórico, de algo simbólico o de predicar el Evangelio como yo mencionaba algunas características de los protestantes que mencionan eso. Ahora bien, si usted llega a hablar con un hermano no católico, muchas de esas traducciones en ese versículo dice a quienes ustedes remitan de los pecados le quedan remitidos. Yo conozco muchos hermanos y es así, o sea, no estoy inventando, conozco muchos hermanos que ni siquiera sabían qué era la palabra remitir, porque cuando yo hablaba de este tema con ellos, a unos amigos evangélicos me decían, es que ahí no dice que hay que perdonar pecados, que Jesús le dio poder de perdonar pecados, ahí dice remitir. Yo, hermano, simplemente busco un diccionario que significa la palabra remitir, y cuando buscaban el diccionario y decía que la palabra remitir era perdonar, con un sinónimo de perdonar, se quedaban como atónitos y ya no sabían qué más decir. Y yo les digo, esto no es de pelea, esto no es de discusión, simplemente para que tú comprendas que hay algunos versículos en la Biblia, Reina Valera, de que ponen sinónimos a las palabras para que las palabras no parezcan católicas. Eso es una gran verdad que yo recuerdo un sacerdote que me decía, pero no se preocupen, hermanos. Yo sé que hay algunas palabras que en las Biblias protestantes cambian los significados o los sinónimos a los sinónimos para que muchas personas no comprendan de qué se está hablando el tema. Y me tocó vivirlo en carne propia. El hermano me decía, ahí dice remitir, no perdonar. Yo, hermano, busca un diccionario. Ahí dice remitir, que es sinónimo de perdonar. Ahora bien, ¿qué hizo Jesús en ese momento? Dio una orden de perdonar pecados, dio la autorización de perdonar pecados y dio el mensaje de perdonar pecados. Eso es un ministerio, eso es ser administrador de las gracias de Dios. Los apóstoles eran administradores de los misterios de Dios, y uno de esos misterios de Dios es el poder de perdonar pecados. Y lo dice Pedro, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10, dice lo siguiente, que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido, como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Y también San Pablo menciona esto mismo, y eso que no conoció a Cristo. Él es un administrador de los misterios de Dios. Dice San Pablo en 1 Corintios 4:1, por tanto, que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Oigan lo que dice el apóstol San Pablo, que él también es un servidor de Cristo y administrador de los misterios de Dios. Adelante, José. Sí, para los que no saben, ahí en 1 Corintios 4:1, ahí donde dice misterios, viene del griego misterión. Ahora, los primeros cristianos, cuando ellos traducían misterión al latín, sale sacramentum. Y de ahí viene la palabra castellana sacramento. Y aquí, como ya lo ha leído Eric, aquí San Pablo nos dice, así pues, que los hombres nos consideren como servidores. Ahí la palabra servidores es de donde viene ministro. Ahora, si tú vas al mundo judío e investigas lo que significa ser un ministro, cualquier judío te diría, un ministro, pues es el sacerdote. Para ellos son palabras intercambiables. Ministro es sinónimo de sacerdote. Entonces, aquí San Pablo dice que los hombres nos consideren como ministros de Cristo. Ahora, en el contexto judío y con un entendimiento cristiano, un ministro es un sacerdote. Ahora, ahí no acaba el verso porque vean lo que dice la segunda parte. Dice, y administradores de los misterios, de los misteriones, de los misterios, es decir, de los sacramentos de Dios. Entonces, muchas veces se quiere leer este versículo que Eric ha leído fuera de contexto, sin investigar qué significaba para un judío un ministro,
sin investigar de dónde vienen misterios. ¿Qué significa misterios de Dios? En mi iglesia, en mi congregación pentecostal, nunca dicen que ellos son administradores de los misterios de Dios. ¿Qué significa? Entonces, hermanos, solamente me pareció interesante, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que cuando San Pablo dijo esas palabras, ya todos los sacramentos tenían su forma, porque han tenido un desarrollo a través de los siglos. No que fueron inventados a través de los siglos, sino cómo se llevan a cabo, cómo se practican, se han desarrollado. No estoy diciendo que San Pablo ya aquí tenía todos los sacramentos bien definidos como se ha definido a través de los siglos. Lo que estoy diciendo es que San Pablo se ve a sí mismo como un ministro y dice que así nos consideren los hombres como ministros de Cristo. Y en la mente judía un ministro es un sacerdote. Y los misterios, de ahí viene misterión y de ahí viene sacramentum, de ahí viene sacramento. Bueno, yo sé que ha sido un poco larga la explicación, ¿no? Pero creo yo es importante ese versículo que Eric ha traído a colación. Adelante, Eric. Gracias, José. Y voy a seguir con un par de versículos más. Por ejemplo, Santiago capítulo 5, versículo 16, que dice: confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Este texto a veces lo usan los hermanos no católicos para decir que es una contradicción, José. ¿Ves? Cualquiera puede perdonar pecados, porque dice confiésense unos a otros. Pero antes de eso me decían, es que solo hay que confesarse directamente con Dios. Y yo les pregunto, bueno, ponte de acuerdo. Cuando tú te pongas de acuerdo primero, vienes y hablas conmigo. O me tengo que confesar directamente con Dios, o cualquiera puede perdonar pecados y confesarse los pecados. Santiago ciertamente vuelve y hacer énfasis en algo que todo cristiano sabía en ese tiempo. O sea, era una comunidad cristiana instituida por nuestro Señor Jesucristo con sus ministros, y ellos al aplicar o expresar estas palabras ya había algo constituido. O sea, ellos eran ministros de Cristo y la gente ya sabía lo que tenía que hacer para ser perdonado de un pecado o para ser curado de una u otra manera. O sea, ellos no están hablando con una banda de paganos que no sabían, ellos no están hablando con gente que por primera vez de repente le está hablando algo. Ellos al escribir una carta, ya la carta iba dirigida a una comunidad que ya sabían lo que tenían que hacer. Por eso que es muy importante no dejarse llevar por esos comentarios de las sectas que, como siempre digo, quieren aislar un versículo y hacer doctrina con eso. Otro versículo interesante es Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18, cuando dicen: muchos de los que habían creído venían a confesar y a manifestar sus prácticas. Y voy a desglosar esta parte aquí, voy a repetir. Muchos de los que habían creído venían a confesar y a manifestar sus prácticas. Número 1. Aquí este solo versículo, si hablamos de hablar de versículos, este único versículo destruye la teoría de que hay que confesarse directamente con Dios, que usted jamás la va a encontrar en las Sagradas Escrituras, queridos hermanos. Primero, porque los judíos ya vimos que se confesaban con un sacerdote para expiación y entregaban una ofrenda de sacrificio. Era algo obligatorio, eso no era opcional. Y nosotros los cristianos tenemos que confesarnos ante un ministro de Cristo cuando le dio la autoridad en Juan capítulo 20, versículo 22. ¿Y por qué? Porque para confesar un pecado tú tienes que oírlo. Eso tiene su base de sentido común. Usted no puede perdonar un pecado si usted no lo ha escuchado. Y a los únicos que le dio esa potestad Jesucristo a perdonar pecado fue a sus ministros y en consecuencia a sus sucesores. Ahora bien, muchos de los que habían creído, primero el que se confiesa es el que cree. El creyente, el verdadero creyente es el que se confiesa. Punto número 2. Venían a confesar y a manifestar sus prácticas. Ese venían a confesar significa moverte de un lugar a otro. O sea, que no estás tú parado en medio de la cama, ni en medio de tu cuarto, ni en una esquinita tú solito. Tú ibas de un lugar y te desplazabas de un lugar a otro para ir. Decían, venían a confesar. Ellos estaban en un lugar y venían hacia donde quién, hacia donde estaban los ministros de Cristo, los apóstoles, y a manifestar sus prácticas. Entonces, este versículo habla mucho del tema que vamos a hablar sobre ahorita de cómo fue el comienzo, los principios del cristianismo con respecto al sacramento de la penitencia,
porque muchos creían, iban a confesarse y a manifestar sus prácticas, no solo en frente a los apóstoles, sino en público. Públicamente tenían que declarar sus prácticas de los pecados cometidos. Así que no sé si José, si quieres como próximo punto hablar sobre los primeros cristianos y la confesión. Bueno, aquí también hacer un comentario en el versículo que leíste de Santiago. Algunos dicen que no tiene nada que ver con ir con un sacerdote, pero dos versículos antes, en Santiago 5:12, se está hablando de los presbíteros. Para los que no saben, en el griego, presbíteros es sacerdotes. De hecho, en inglés es priest. Para los que saben un poco inglés, sacerdote en inglés es priest. Y la raíz de priest es de presbiteroi, de los presbíteros, son los sacerdotes. Entonces, cuando Eric nos leía ese versículo que dice el 14, donde dice, no, él nos leía el 16, perdón. El 16, Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Unos a otros ahí no significa que a cualquier persona le vas a confesar tus pecados. Eso no fue verdad en el Antiguo Testamento, no se le confesaban los pecados a cualquier persona. Y tampoco ha sido verdad en la práctica de la iglesia. Por ejemplo, la Biblia dice, hablando del matrimonio, que se sujeten los unos a los otros, pero no está hablando que el hombre se va a sujetar a la mujer de la manera que la mujer se sujeta al varón en el contexto del matrimonio. Entonces sería un error pensar de que a cualquier persona le vas a confesar tus pecados, o que un sacerdote, un ministro de Cristo va a venir con cualquier persona de la banca y va a confesarte sus pecados. No es eso. Dos versículos antes, en el 14, perdón, ahí dice que manden llamar a los presbíteros. Y en la misma idea, no nomás de los enfermos, dice, manda llamar a los presbíteros, a los sacerdotes, y únjanlo con aceite. En ese mismo contexto es que se nos está hablando de la confesión de los pecados. Hay un pasaje más, no voy a ir allá por causa del tiempo, en Mateo, si no me equivoco es Mateo 9:6, donde Jesús sana a un paralítico. Y de hecho, la razón por la que él sanó al paralítico es para demostrar que él aquí en la tierra tenía poder para perdonar pecados. Y sé que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder, tiene autoridad para perdonar pecados. Le dijo, es por eso que hizo ese milagro, para demostrar la autoridad y el poder para perdonar pecados aquí en la tierra, porque la respuesta judía fue, eres un blasfemo, solo Dios puede perdonar pecados. La misma acusación que le hacen a los católicos, ustedes son blasfemos, solo Dios puede perdonar pecados. La iglesia responde, sí, tienes razón, solo Dios, pero Dios tiene ministros aquí en la tierra. Y es interesante, en Mateo 9:6 se nos dice que todos se quedaron asombrados. Dice, se quedaron asombrados de que Dios le haya dado este poder, el poder de perdonar pecados, y dice a los hombres, no dice a Cristo solamente, dice a los hombres en plural. Repito, Mateo 9:6. Entonces ahí está, claramente esa autoridad se le dio a los hombres, no a todos, sino solo a aquellos a quienes Cristo llama, y son los ministros de Cristo, son los sacerdotes de Cristo. Bueno, ya lo mencionaste, ¿no? En la iglesia primitiva la confesión era pública. No sé si recuerdan que yo les estaba mencionando que la idea bíblica de confesar es una autoacusación. Estás acusándote, estás haciendo una acusación, pero no contra tu prójimo. No, estás haciendo una acusación contra ti mismo. Tú mismo te estás señalando como alguien que es culpable, como alguien que ha quebrantado los mandamientos de Dios. Y así es como se practicaba en los primeros siglos. Se practicaba una confesión delante de la congregación. Ahora, la iglesia, guiada por el Espíritu de Dios, con la sabiduría y con la iluminación que Dios le da, como él lo prometió cuando dijo que el Espíritu de Dios nos guiaría a toda verdad y a toda justicia, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia ha ido moderando la práctica de esta confesión. Su esencia, su forma, su contenido es el mismo, pero cómo lo llevamos a cabo, es decir, la metodología, si lo hacemos
delante de todos públicamente, o lo hacemos delante del ministro, aún el confesionario. Hubo tiempos en los que no existía la cajita esta que llamamos confesionario, sino era, por decirlo así, había una área donde quizás había una banca y ahí se practicaba una confesión. Entonces todo esto sí ha ido teniendo un desarrollo a través de los siglos, pero yo creo que lo que más debemos destacar, de hecho hay varios padres de la iglesia que hablan de todo esto, ¿no? Pero lo que más quiero destacar es el hecho de que siempre se practicó delante del ministro, siempre se practicó una confesión externa, audible, pero antes era aún todavía, ¿cuál es la palabra? No sé si usar más rigurosa, perdón, porque era eran delante de todos. De hecho, cuando se practicaba el bautismo de Juan el Bautista, yo sé que no es el mismo que el bautismo cristiano, pero es interesante que se nos dice lo siguiente: y la gente venía para ser bautizada por Juan confesando sus pecados. La gente no venía en la mente pensando solamente, no, la gente venía confesando sus pecados. Y esto es algo que continúa, la confesión de pecados ya desde la iglesia primitiva. Como lo mencioné, hay varios padres de la iglesia que tocan este tema. No sé si, bueno, tú tienes por ahí algunos pasajes, Eric, de los padres de la iglesia. Sí, permíteme mencionar un par, pero antes de eso, déjame reconfirmar lo que estás diciendo y doy gracias a Dios que vivimos ahora en la época moderna y no a principios de la iglesia, que había que confesarse en público. Muchos ahora no quieren ir al confesionario, y eso que están solos con un sacerdote. Al principio de la iglesia eran muy rigurosos, al comienzo de la iglesia católica hace 2000 años, que prácticamente era bastante complicado. O sea, las prácticas eran muy rigurosas, tanto así que cuando una persona era declarada culpable de pecado, se le imponía una penitencia que pudiera durar mucho tiempo, inclusive años, y en ocasiones hasta los penitentes usaban ropas que los distinguían. O sea, les rapaban la cabeza, usaban un tipo de ropa que cuando lo veían por ahí decían: mira, este está haciendo penitencia por sus pecados. Entonces, como las confesiones eran públicas, cuando la iglesia, ya la persona era admitida nuevamente, el pecador, a la iglesia, debía hacerlo por medio del obispo y de los fieles en público. O sea, estamos hablando de ya no estar tú solito con una persona, y por suerte no vivimos en esos tiempos. Ahora bien, quiero también decir que durante el siglo VII los misioneros irlandeses, inspirados por la tradición monástica de Oriente, trajeron a Europa para ese tiempo lo que es la confesión de la práctica privada de la confesión, que es lo que ha prevalecido en nuestros tiempos hasta el sol de hoy, 1300 años después, perdón, que esto lo trajo los monjes y misioneros irlandeses inspirados por la tradición monástica de Oriente. Y doy gracias a Dios que la iglesia ha cambiado este rumbo de ya no hacer penitencias públicas, sino privadas. Ahora bien, recuerden, hermanos, lo que hablé al principio. Usted también declara su pecado en público. Cuando comienza la misa, hace el yo confieso. Y eso es declarar su pecado en público. Yo confieso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Usted lo está diciendo en público y lo hace en voz alta, no lo dice entre los dientes. Usted lo hace tan natural como cepillarse los dientes, que ni se da por enterado que usted públicamente está admitiendo que es un pecador antes de comenzar la misa. Y eso es muy importante ponerlo aquí a colación. Ahora bien, tengo un par de documentos aquí. Quiero primero, no sé si ir en orden cronológico, déjame ir en desorden igual, porque tú también debes tener algunos padres de la iglesia. Quiero leer lo que dice el Papa León I el Magno en un documento que se llama del Sacramento de la Penitencia, una carta al obispo Teodoro de Frejus, el 11 de junio del año 452. Repito, Papa León Magno, una carta al obispo de Frejus llamado Teodoro
el 11 de junio del año 452, dice lo siguiente: la múltiple misericordia de Dios socorrió a las caídas humanas de manera que la esperanza de la vida eterna no solo se repara por la gracia del bautismo, que fue lo que explicaste tú hace un rato. La esperanza de la vida eterna no solo se repara por la gracia del bautismo, sino también por la medicina de la penitencia. Oigan esto bien. Y así los que hubieran violado los dones de regeneración, condenándose por su propio juicio, llegaran a la remisión de los pecados, pero de tal modo ordenó los remedios de la divina bondad, que sin las oraciones de los sacerdotes no es posible obtener el perdón de Dios. Lo dije lento para que se entienda muy bien esta frase. Dice el Papa León Magno en el año 452 que sin las oraciones de los sacerdotes no es posible obtener el perdón de Dios. En efecto, el mediador de Dios y de los hombres, Cristo Jesús, hombre, dio a quienes están puestos al frente de su iglesia la potestad de dar la acción de la penitencia a quienes confiesan y de admitirlos, después de purificado por la saludable satisfacción y la comunión de los sacramentos por la puerta de la reconciliación. Ahora vemos características de este documento del Papa León Magno, hace 1600 años, hermanos. Él habla primero que la esperanza de la vida eterna no solo se repara por la gracia del bautismo, sino que hay una medicina de la penitencia. Dice que sin las oraciones de los sacerdotes no es posible obtener el perdón de Dios. Y dice que este perdón lo dio Cristo a sus ministros que están al frente de su iglesia. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta, dado que es un documento de hace 1600 años. No estamos hablando de un documento de hace 50, 100, 500, 1000. Estamos hablando de 1600 años atrás. Como fue un poquito largo, te voy a dar la palabra a José por si tienes algún padre de la iglesia para yo posteriormente decir otro. Aquí se prueba que los que quieren decir que el sacramento de la confesión fue inventado en el 1215, que es cuando se definió de manera dogmática, de manera oficial en el Cuarto Concilio Laterano, si no me equivoco, por el Papa Inocencio III. Algunos dicen, no, esto de la confesión viene de 1215, esto no viene de la iglesia primitiva. Bueno, ya lo escucharon con nuestro hermano Eric, el Papa Leo el Grande o Papa Leo Magno, claramente dice que es necesaria la intervención de los ministros con sus oraciones, obviamente para tener la absolución. Algunos dirán, bueno, ok, acepto que aún antes del 1215 el Papa Leo el Grande, León el Grande o León Magno, ya habla de esto de manera clara, ¿no? Bueno, San Ireneo, que fue un padre apostólico del segundo siglo, San Ireneo, también hablando, o más bien relatando la historia de una mujer que había sido seducida. No tenemos los detalles, obviamente, ¿no? Pero había caído en un pecado de inmoralidad por un tal Marcos el Gnóstico. Aparentemente era un hombre conocido, una persona pública. Él, hablando de esta mujer que había caído en un pecado de inmoralidad, él está haciendo una distinción y dice, está hablando de la confesión y dice que si a la hora de hacer la confesión abiertamente en presencia de otros, dice, si existe un temor de hacer una confesión abiertamente en presencia de otros, dice, es lícito hacerlo lícito hacerlo en silencio. Obviamente aquí en silencio no se refiere que nada más lo hagas en tu mente, porque una confesión auricular no la puedes hacer en tu mente. Cuando él dice, en ese caso, si se tiene un temor de confesar delante de todos, mientras otros están presentes, entonces que se haga en silencio. Obviamente es una referencia a una confesión privada. O sea que ya vemos, aún en el tiempo de Ireneo, a pesar de que la práctica común era hacer la confesión delante de la congregación. Ahora uno dirá, ¿por qué lo hacían así delante de la congregación? Porque recuerden que cuando pecamos, no solo pecamos contra Dios, sino que también estamos pecando contra la iglesia. Estamos pecando contra el cuerpo. No solo pecamos contra Cristo, la cabeza, sino que también pecamos contra el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico, que es la iglesia. Entonces de ahí se deriva que se confesaba. En otras palabras, se reconocía que se le había fallado a Dios,
pero también se volteaba y se veía a las personas y decía, les he fallado, he cometido cosas, y ya empezaban a hacer su confesión, ¿no? Entonces, San Ireneo, padre apostólico del siglo segundo, ya nos habla de una distinción. Ni siquiera está tratando de defender la confesión. No está tratando él no está haciendo apologética aquí. No está diciendo, miren que la confesión sí es válida. No, él de una manera natural habla de la confesión pública y dice que en ciertos casos se podía admitir la confesión que llama aquí en silencio, es decir, una confesión privada. A mí me pareció interesante. Este es San Ireneo. Entonces, la cita que nos dio Eric de Papa León Magno echa abajo el argumento de que fue inventado por la Iglesia Católica en el 1215. Y si alguno dice, no, pues eso es muy tardío, yo quiero algo más temprano, quiero un padre de los primeros. Bueno, aquí tienes, San Ireneo, hablando de la confesión y distinguiendo entre una confesión pública y una confesión en silencio, como le llama él, que es una referencia a privada, obviamente. Uh-huh. Adelante, Eric. Sí, así, correcto. Yo también entonces voy a comenzar a decir un poquito más atrás en el tiempo de San León Magno, voy a hablar de San Cipriano en el siglo III. Estamos hablando alrededor del año 258, antes que existiera lo de Constantino, por si alguien quiere venir también con ese tema de Constantino. Dice San Cipriano en una de sus cartas que se llama De Lapsis 28, dice lo siguiente: os exhorto, hermanos carísimos, a que cada uno confiese su pecado mientras el que ha pecado vive todavía en este mundo. O sea, que mientras estamos vivos hay que confesarlo. O sea, mientras su confesión pueda ser aceptada, mientras la satisfacción y el perdón otorgado por los sacerdotes son aún agradables a Dios. Estamos hablando del año 258 más o menos después de Cristo, que dice San Cipriano que debemos confesarnos y que el perdón de los pecados a través de los sacerdotes son agradables a Dios. Me voy a ir un poquito más atrás. Vamos a hablar un poquito sobre este sacramento de la penitencia. En la Didache habla de la penitencia. La Didache o doctrina de los apóstoles del siglo I, que el hermano Leonardo, que estuvo hablando contigo sobre un poquito de historia de la iglesia, está datado más o menos entre el año 60, 70 después de Cristo, y lo trachan un poquito posterior también. Dice lo siguiente: en la reunión de los fieles confesarás tus pecados y no te acercarás a la oración con conciencia mala. Aquí podemos suponer que tal confesión pública no era más que la oración común por el perdón de los pecados, algo parecido a lo que yo mencioné hace un rato, del yo confieso. O sea, en la Didache o doctrina de los apóstoles, estamos hablando de un libro que posiblemente se hizo antes del Apocalipsis, dice que en la reunión de los fieles confesarás tus pecados, que vemos esta práctica de la iglesia primitiva de confesar los pecados en público, como vimos en Hechos de los Apóstoles, cuando estaba el ministro de Cristo y los fieles reunidos para hacer el culto a Cristo. ¿Algo más, José? Bueno, agregar solamente que a un Tertuliano, él enfatiza la necesidad de hacer penitencia por los pecados cometidos. Miren, alguno podría decir, miren, todas estas citas patrísticas que nos están dando, que si bien son antiquísimas, son del primero y segundo siglo, es que el protestante muchas veces quiere encontrar tanto versículos en la Biblia como citas de los padres, como quieren encontrar, ahí está una prueba de que el protestantismo no existía, hermanos. Nunca vas a encontrar ni a un escritor del Nuevo Testamento, ni a un padre apostólico defendiéndose contra el protestantismo. En otras palabras, no vas a encontrar argumentos contra el protestantismo porque no existía el protestantismo. Por eso no vas a encontrar esa forma de argumentar. Ellos hablan de todo esto que estamos hablando, en particular del sacramento de la confesión, de una manera muy natural. Ni siquiera es una manera apologética, ni siquiera están tratando de defender la confesión. Por eso es que no encontramos las respuestas que nuestros hermanos separados quisieran escuchar, porque las objeciones como las que se hacen hoy en día, muchas de ellas ni siquiera existían. Pero Tertuliano, de una manera bien natural, sin estar defendiendo el sacramento de la confesión, Tertuliano habla de la penitencia. Dice que es necesario hacer penitencia por los pensamientos y las acciones cometidas. Y él mismo, Tertuliano, escribe
en contra de un falso arrepentimiento que solo ocurre en nuestras mentes y que no se refleja en la parte externa, porque recuerden que no solamente somos alma, somos cuerpo, y lo que la gente ve es lo que llevamos a cabo con nuestras acciones, con nuestro cuerpo, el exterior. Entonces, si yo te robé $1, si yo te he robado $1, lo debo regresar, debo hacer penitencia, debo enmendar mi vida, debo llevar a cabo restitución. Y eso lo vemos ya en Tertuliano, hablando de lo que la iglesia enseña hasta el día de hoy, ¿no? Adelante, Eric. Yo quería aportar un poquito más sobre el tema de las indulgencias. Esto es muy importante porque el tema de las indulgencias, aunque no lo vamos a adentrar profundamente, sobre todo un manual de indulgencias, la indulgencia tiene mucho que ver con el sacramento de la confesión o penitencia. Simplemente quería mencionar, antes de ir terminando aquí, que las indulgencias es parte o tiene mucho que ver con el sacramento de la penitencia, porque es el perdón ante Dios de la pena temporal de los pecados. Y para los hermanos que están preguntando, porque yo sé que hay muchas personas también que están viendo el video que no son católicos, ¿cómo se obtiene una indulgencia? La indulgencia se obtiene primero estar en gracia de Dios, o sea, confesados y cumplir las condiciones que señala la iglesia. ¿Cuáles son estas condiciones usualmente? Las condiciones son: primero, tienes que haberte confesado. Estar en gracia de Dios significa eso, ¿no? Las prescripciones de la iglesia son orar por las intenciones del Papa, hacer alguna oración prescrita por la iglesia o por el manual de indulgencias. Yo te recomiendo que vayas con un sacerdote para que te explique, si no estás muy empapado en el tema, de qué oraciones o qué actos producen la indulgencia, y también la intención de ganarla. Si haces estas cosas en 5 días seguidos, o sea, me refiero a dentro de 5 días, tú puedes ganar una indulgencia, y la indulgencia se gana o por uno mismo o por nuestros familiares difuntos que se encuentran en el purgatorio. Ahora quería aclarar esto también porque tiene que ver con el tema de la confesión. Para tú ganar una indulgencia tienes que estar confesado y seguir las prescripciones de la iglesia, más o menos, que te comentaba. Si no estás muy sabido sobre este tema, consúltalo con tu sacerdote. Y quería hablarlo, José, porque yo sé que hay muchos hermanos separados que dicen que la indulgencia uno tiene que estar pagando algo por el tema de la Edad Media, de los prejuicios y las situaciones que pasaron en ese tiempo. Queridos hermanos, usted para ganar una indulgencia no tiene que pagar nada. Tiene que seguir las prescripciones y estar confesados y hacer más o menos lo que le estaba mencionando. Es totalmente gratuito el amor de Dios en ese aspecto. Adelante, José. Así es, los protestantes les gusta mencionar los abusos que ocurrieron especialmente en el área de Sajonia, en la moderna Alemania, que es el área donde vivía Martín Lutero. Sí se cometieron abusos, había quienes vieron esto de las indulgencias como una excelente oportunidad para recaudar fondos. Hay que decirlo que en la región de Sajonia, donde vivía Martín Lutero, ahí los administradores de estos pueblos, que obviamente eran católicos, sus barcas, sus tesoros estaban vacíos, estaban en necesidad, y vieron esto como una oportunidad de obtener ingresos. Ahora hay que decirlo, de esos ingresos se estaba ayudando a obras de caridad que la iglesia llevaba a cabo, y algunas otras cosas como la restauración o la construcción de algunas iglesias. La más famosa, pues sabemos en ese tiempo, estaban con el proyecto de la Basílica de San Pedro, en el centro de la cristiandad, que es en Roma. Pero bueno, el punto principal a donde quiero llegar es que algunos se agarran del abuso para desbaratar toda la práctica. Y no es así, porque todas las reglas, aún en el protestantismo, todas las reglas han sido abusadas. Siempre ha habido personas que se han salido con la suya y han hecho cosas indebidas. Pero no significa que la práctica de algo la vayas a eliminar porque fulano o sutano o mangano abusaron y cometieron cosas que no debieron haber cometido. Entonces no se sigue del abuso que vas a eliminar la práctica de algo. Entonces lo que ha dicho Eric es verdad. No se debe condicionar, no se debe cobrar. No es algo que si no me das una tarifa de $100 no te voy a dar la indulgencia. Se te va a animar a que hagas obras de caridad, a que hagas el bien como lo manda la Sagrada Escritura,
pero no se puede condicionar un beneficio espiritual a un pago, ¿no? En este caso, un pago en substancia o dineros, pagos monetarios. Eso es un pecado, se llama simonía, ¿no? Si mal no recuerdo, Eric, ese es el pecado de Así mismo es. la simonía. Bueno, solamente quise aclarar esto porque les encanta a muchos decir que la Iglesia Católica se estaba enriqueciendo y no es así. Hubo quienes abusaron, pero ese sería ya otro tema, ¿no? Bueno, pues mira, yo sé que se nos están escapando bastantes cosas porque este tema es enorme y este tema tiene ramificaciones que incluyen otros temas que van de la mano. Pero ya para cerrar el programa, Eric, te voy a dejar que hagas tus comentarios finales antes de concluir con nuestro episodio del día de hoy. Muchas gracias, José. No, más que nada darte las gracias por estar aquí nuevamente. Desde hace meses no estaba aquí contigo y con tus oyentes y televidentes de tu programa En la Fe de la Iglesia. Que espero que este programa haya sido de mucha edificación y hayan conocido algo nuevo. Ciertamente yo he querido que cuando me presento aquí en este programa tuyo, dar algunos datos que en otros videos no se hayan dado. Ya muchos conocen las citas bíblicas de Mateo 16:19, Mateo 18:18, San Juan capítulo 20, versículo 22, Levítico capítulo 3, 4, 5, 6 y demás versículos que hablan sobre la confesión ante un sacerdote, o sea, ante un ministro de Dios desde la antigua alianza hasta lo que prometió nuestro Señor Jesucristo y las confesiones públicas que se hacían en Hechos de los Apóstoles. Pero es interesante que consta expresamente en la promesa de esa potestad que Jesús instituyó, la institución o entrega de la misma y su ejercicio o aplicación a los fieles que hicieron los apóstoles, y se ve explícitamente o implícitamente en las Sagradas Escrituras, en todos estos versículos, en estos detalles que dimos del magisterio, de los primeros cristianos y demás. Así que más que nada quiero despedirme dando gracias por estar aquí y les mando bendiciones y un abrazo cordial a todos ustedes. Así es, hermanos, dejen sus comentarios, sus preguntas. Bueno, trataremos de responder, ya sea el hermano Eric o yo, en cuanto nos sea posible. Les animamos también a compartir el contenido de este programa. Si les ha gustado, bueno, denle like. Y bueno, gracias a todos ustedes que nos han estado acompañando, hermanos. Nuestro deseo es que esto pueda ser de edificación y de ayuda a aquellos que están explorando la fe católica y nuestro deseo es que ellos también puedan volver a casa, volver al seno de la Iglesia Católica. Bueno, hermano Eric, te mando un abrazo, te agradezco infinitamente por habernos acompañado y hablar con nosotros la importancia de este sacramento, el sacramento de la confesión. Dios les bendiga a todos, hermanos, que te viva Cristo Rey. En tus manos quiero siempre estar, rindo mi ser a ti, Señor Pastor, acepta